damos la parte más conservadora y la proyectamos en la ruptura, eso nos va a dar otra zona objetivo para el mediano y largo plazo, ¿vale? Por ahí podríamos tener otro movimiento alcista y ahí así que el riesgo-beneficio se dispara. ¿Eso suena bien? Muy buenas, magos, y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy es lunes 7 de julio, lunes de acciones, y en este vídeo vamos a estar viendo 5 acciones para hacer trading en esta semana. Son 5 acciones que se encuentran en muy buen momentum de compra, las vamos a estar analizando desde cero, vamos a estar marcando las zonas de compra y obviamente las zonas objetivo. Así que quédate hasta el final porque este vídeo te interesa. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo del canal, dale like y comenta qué acción te gusta más para hacer trading en esta semana. Así que, mago, ponte cómodo, que empezamos. Pues muy bien, mago, vamos a empezar con la primera compañía. Como hemos dicho, vamos a empezar analizándola desde cero, desde un gráfico mensual, bajando a semanal y llegando a esos gráficos diarios para detectar la buena zona de compra y obviamente las zonas objetivos. Tenemos a Intel en el gráfico, podemos ver cómo el precio se encuentra o lleva bastantes meses en esta zonita de aquí. Es una zona de soporte, la verdad, que bastante importante, por lo tanto es una zona de compra de largo plazo. Podemos ver que la vela mensual del mes pasado ha sido una vela envolvente alcista, por lo tanto tenemos buena confirmación de compra en esta zona de soporte. Bajando de temporalidad, gráfico semanal, podemos ver como hace un par de semanas también dejó una vela bastante interesante, y la vela de la semana pasada ha sido una vela que cerró negativo, pero es una vela con cierta mecha y es una vela en retroceso, ¿vale? Si bajamos a un gráfico diario vamos a detectar la zona de resistencia, la zona objetivo. Obviamente mirar como aquí tenemos toda esta zona de máximos. Vamos a marcar este máximo de aquí en torno a los 27,55 y luego este máximo de los 26,41. Si nos fijamos bien en el gráfico, hace ya un par de semanas el precio, al haber testeado toda esta directriz, mirar toda esta zona de resistencia, bueno, vamos a agarrar este máximo, ¿vale? Vemos como el precio rompió toda esta zona con ese gran movimiento. El precio está haciendo un pullback. Si bajamos, o mejor, si detectamos los mínimos crecientes, podemos ver cómo el precio ha hecho una consolidación tipo triangular. Ya venía rompiendo máximos anteriores y ahora tenemos un movimiento alcista, un retroceso. Mirad cómo la media móvil de 200 sesiones ha hecho muy bien como zona de soporte, y si trazamos Fibo del último impulso, podemos ver cómo el precio se encuentra en una zona de compra bastante interesante, ¿vale? Que va a ir más o menos 38-50% y obviamente en nivel 61. Sí que es verdad que el día de hoy va a abrir con un pequeño gap a la baja. Sería interesante ver cómo reacciona el día de hoy, pero si nos muestra cierto interés comprador por estas zonas, el posicionamiento en largo es claro, ¿vale? La primera zona objetivo obviamente va a ser el máximo anterior. Vamos a marcarlo con una flecha roja como zona objetivo. Y luego, si el precio continúa subiendo, obviamente vamos a ir a buscar los 26,41, ¿vale? Aquí. Y luego los 27,55. Por lo tanto, más o menos por donde se encuentra el precio ahora, en torno al 61%, el primer target sería claramente la zona de los 5,80% de subida. Luego podemos tener casi un 20% de subida y luego ya un 25%, ¿vale? El stop, ¿dónde lo podemos colocar? Bueno, yo sería bastante exigente, incluso colocarlo por aquí, no creo que sería mala idea, ¿vale? En torno a los 20,50 aproximadamente sería un stop desde el nivel 61 en torno al 1,50, le podemos dar $2 por acción, cosas así, ¿vale? Para tener un buen margen, 1,75, cositas así, entre el 0 y el 23, poniéndolo por debajo de la directriz de los mínimos crecientes, yo creo que sería una buena zona para el posicionamiento para colocar el stop, ¿vale? Entonces vamos a detectar por aquí el riesgo-beneficio, súper importante, entrando por la zona del 50, el del 61%, pero obviamente el precio puede caer un poquito más a la zona del 50%, ¿vale? Pero de todas formas lo marcamos en el nivel 61
el stop 1.70, 1.80, 1.75 por acción y luego vamos a ir a buscar esta zona de aquí, ¿vale? Como podemos ver va a ser más de un 2-1, ¿vale? Por lo tanto el riesgo-beneficio es bastante favorable, así que Intel yo le voy a estar dando seguimiento a inicios de la semana para el posicionamiento en compra. Vamos con la segunda compañía, vamos con ADP. Vamos, gráfico mensual también, podemos ver que es una compañía claramente alcista, con máximos y mínimos crecientes. Nos vamos a centrar en la parte alta, obviamente que es por donde se encuentra el precio. La vela del mes pasado, podemos ver que ha sido una vela que sí que cerró negativo, pero una vela alejada de los mínimos, y después de haber tenido este movimiento alcista, el retroceso es lo más probable, ¿no? Entonces, en un gráfico semanal, podemos detectar aquí como el precio rompió una directriz de máximos decrecientes. Aquí también teníamos una zona clara de soporte, ¿vale? Es una cuña bajista que rompe al alza. Si agarramos la altura de esta figura y la proyectamos en la ruptura, todavía nos va a dar una zona objetivo en torno a los 345 aproximadamente. Si trazamos Fibo del último impulso, aquí tenemos el nacimiento, aquí tenemos el final, trazamos Fibo de todo este movimiento y podemos ver como la vela de la semana pasada nos ha dejado una vela envolvente en una zona clara de compra en torno al 50 y al 61, ¿vale? Vamos a bajar de temporalidad, gráfico diario. Sí que aquí hay una pequeña zona de resistencia, pero podemos ver como el interés comprador es más que evidente, ¿vale? La vela del día jueves es una vela de retroceso de este pequeño impulso, ¿vale? Mira nuevamente, zona 38-50%, el cierre fue bastante bueno, aunque cierra en negativo, pero es una vela que cierra por encima del nivel 50 y bastante alejada de los mínimos. Y la vela del día viernes es una vela envolvente alcista. Entonces aquí podríamos comprar prácticamente a mercado, también esperar un pequeño retroceso. Muchas veces queremos esperar retroceso y obviamente el precio no nos lo da, ¿vale? Entonces voy a marcar las posibles zonas de compra. Quizá el nivel 50 pueda ser un precio medio y luego obviamente el primer objetivo va a ser venir a buscar este máximo de aquí, ¿vale? Vamos a marcarlo con una flecha roja y si luego nos posicionamos y continúa la estructura siendo alcista, pues vamos a ir a buscar el objetivo del triángulo de más largo plazo, ¿vale? El stop, ¿dónde lo podemos colocar? Si somos más agresivos, podemos colocar el stop por debajo de este mínimo creciente y si somos un poquito más conservadores por debajo de este mínimo de aquí, ¿vale? Entonces vamos a sacar la herramienta, ¿vale? El stop más grande sería en torno a 14 dólares por acción. Si somos, como digo, más agresivos, en torno a 10 más o menos, pero bueno, yo lo voy a poner por debajo del mínimo, 14 dólares por acción. Iremos a buscar este máximo, que podemos ver que todavía no tenemos un riesgo-beneficio del 2-1. Si vamos a buscar este máximo de aquí, ahí sí, ¿vale? Ahí ya tendríamos un riesgo-beneficio, la verdad que bastante importante, pero si solamente vamos a ir a buscar este máximo, entonces tendríamos que colocar el stop en torno a 10 dólares, por debajo de la media móvil, por debajo de este mínimo, yo creo que también podría ser suficiente, ¿vale? Aquí tendríamos un riesgo-beneficio prácticamente del 2-1. Entonces, yo creo que este trade sería la verdad que muy interesante. Como digo, el día de hoy, de momento, está abriendo con un pequeño gap alcista, nada, 8 centavos, pero el precio puede venir nuevamente a la zona del 61-50%. Estamos colocando la orden de compra justamente al mercado, pero si el precio viene al nivel 61, pues obviamente el riesgo-beneficio va a ser mucho mayor. En este caso sería ya del 3-1, ¿vale? Entonces, todo depende de intentar comprar aquí un poco, si luego cae, hacer un precio medio y tener un riesgo-beneficio mucho más elevado, ¿vale? Así que ADP la verdad que me resulta, la verdad que bastante interesante. Vamos con la tercera compañía, en este caso Salesforce. Vamos, gráfico mensual, podemos ver que es una compañía claramente alcista. Hace un par de meses dejó una muy buena vela de rechazo. La vela del mes pasado no fue una vela envolvente en cuerpo, con muy poco, pero podemos ver que la estructura es claramente alcista, ¿vale? Si trazamos Fibo del último movimiento, podemos ver cómo el precio se encuentra por la zona de compra del largo plazo en torno al 38-50%. Si bajamos de temporalidad a un gráfico semanal, podemos ver cómo hace un par de semanas, ya lleva bastantes semanas acumulando en un rango lateral. La vela de la semana pasada fue una vela de retroceso, la vela de la semana anterior una vela envolvente. Si trazamos Fibo de todo este movimiento,
podemos ver como el precio también se encuentra por la zona de compra en torno al 38, 61%. Por lo tanto, tenemos zona de compra en gráfico mensual, zona de compra en gráfico semanal. Y si a más bajamos a un gráfico diario e intentamos detectar la estructura del mercado, podemos ver como claramente aquí el precio ha activado una figura de vuelta tipo doble suelo, ¿vale? Si agarramos la altura más pequeña de este doble suelo, la proyectamos en la ruptura, nos podemos dar cuenta como todavía el precio no ha alcanzado el objetivo, ¿vale? Por lo tanto, el precio como mínimo debería de venir a buscar esa zona. ¿Qué podemos ver anteriormente? Pues que la media móvil de 200 sesiones la está utilizando muy bien como resistencia. Por lo tanto, ese sería el mínimo objetivo alcista, venir a buscar esa media móvil. ¿Qué podemos ver más? Bueno, pues que el precio ya habría roto una directriz de máximos decrecientes del retroceso. Ahí lo podemos ver, como esta vela diaria lo intentó, finalmente lo cerró hacia abajo, vela bajista, vela de indecisión, vela envolvente, boom, ruptura al alza. Ya nuevamente empezamos a tener máximos crecientes, ¿vale? Y los mínimos son también ligeramente crecientes. Por lo tanto, veremos, ¿no? Y ahora, si trazamos FIBO en un gráfico diario de este último impulso, nos vamos a dar cuenta que el precio pues también se encuentra en la zona de compra en un gráfico diario del 38-50%, ¿vale? Obviamente el precio puede venir nuevamente a la directriz, ¿vale? Por eso vamos a marcar todas las zonas de compra y vamos a colocar un stop estratégicamente por si el precio hace un retroceso para que no nos saque y luego seamos la contrapartida, ¿vale? La vela del día jueves cerró negativo, sí, pero es una vela con bastante mecha, cerrando justamente por encima del nivel 61 del retroceso del FIBO, y la vela del día viernes es una vela envolvente. Como podemos ver, a día lunes, el día de hoy, está abriendo con un pequeño gap a la baja, ¿vale? Pero en principio, estas tres serían las zonas de compra, solamente hay que darle un poquito de seguimiento e intentar detectar la mejor zona. El primer objetivo obviamente va a ser el máximo anterior y prácticamente la media móvil, que es el mismo precio. Y si compramos por la zona del 61%, aquí podemos tener un trade, ¿vale? Ir a buscar este objetivo, $26 por acción, y aquí depende de cómo seamos de agresivos. Si estamos por la zona del 50%, podemos colocar el stop por debajo de estos mínimos. Si somos un poquito más conservadores, pues intentar colocar el stop por debajo de la directriz, ¿vale? Por si el precio nuevamente viene aquí, para que no nos saque, ¿vale? Imaginaos que colocamos el stop por debajo de estos mínimos de aquí. El precio hace un retroceso más profundo, nos saca prácticamente en la entrada y luego, si es que se fuera al alza, seríamos prácticamente la contrapartida, ¿vale? Entonces hay que ser un poquito más exigentes con el stop. Yo lo colocaría en todo caso por debajo de la directriz y aquí podríamos tener un riesgo-beneficio en torno al 2,5 a 1, ¿vale? $11 por acción para ganar 26, que es el primer target. Pero luego tenemos el objetivo del triángulo, del doble suelo que hemos visto antes. Aquí podríamos tener un riesgo-beneficio más del 3 a 1, ¿vale? Entonces yo creo que Salesforce la verdad se encuentra en buena zona de compra para intentar hacer este trade alcista, ¿vale? Vamos con la cuarta compañía. Vamos con Merck. Ya le venimos dando seguimiento desde hace varios días a esta compañía. Sabemos que se encuentra en una directriz de largo plazo, ¿vale? Esta directriz nace en torno al 2009, ¿vale? Por lo tanto es una directriz 15-16 años, una zona de soporte, la verdad que muy importante. La vela del mes pasado ya nos mostró cierto interés comprador. En un gráfico semanal podemos ver como el precio ya le cuesta hacer un nuevo mínimo hacia abajo. De hecho, no sé, la vela semanal ha sido una vela envolvente en cuerpo y en un gráfico diario sí que ya nos dimos cuenta como el precio había roto esta consolidación, esta cuña bajista, la había roto al alza, ¿vale? Por lo tanto tenemos un objetivo, la verdad que bastante interesante, el cual sería agarrar la altura de esta cuña bajista, proyectarla en la ruptura y como mirar prácticamente nos viene a buscar lo que sería toda esta zona del máximo anterior, toda esa zona de resistencia, ¿vale? Entonces el target puede variar un poquito desde este máximo de los 97.37 a este máximo más bajo ahí en torno a los 95.16, que también sería la altura de la cuña, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos detectar aquí en Merck? Pues un claro cambio de estructura. Ya empezamos a tener nuevamente
máximos crecientes, mínimos crecientes. Vamos a trazar una directriz uniendo todos estos mínimos. Es una zona de soporte, una zona de compra muy interesante. Ya lo veníamos avisando la semana pasada como aquí nos podía dejar buena vela de compra. Y mirar, fueron velas martillo, luego una vela envolvente que rompe los máximos decrecientes. Y ahora lo que estaríamos esperando es un nuevo retroceso, una nueva oportunidad de compra, ¿vale? Podemos dejar esa directriz, podemos también trazar un FIBO de ese impulso y podemos ver cómo el día de hoy ya va a abrir con un gap al alza, ligero pero interesante, y se encuentra en una zona de compra tanto como el nivel 38, 50%, ¿vale? En la apertura sería el nivel 61, pero bueno, tampoco varía mucho. ¿Dónde podemos colocar el stop? Obviamente por debajo del mínimo anterior. Si compramos a mercado en la apertura del día de hoy, colocamos el stop por debajo de ese mínimo, le podemos dejar un poquito de aire en torno a 3.50, yo creo que sería interesante, y obviamente se va a encontrar con zonas de resistencia a medida que el precio vaya subiendo, como por ejemplo este máximo de aquí, pero la zona objetivo ya la hemos visto por la cuña que rompió hacia abajo. Vamos a ir a buscar este máximo de aquí, ¿vale? Entonces aquí podemos tener un riesgo-beneficio en torno al 3,5 a 1, al 4 a 1, ¿vale? Por lo tanto, vamos a intentar comprar más de esta compañía, ¿vale? Así que este sería el posicionamiento para mediano a largo plazo. Obviamente son gráficos diarios, ¿vale? Y la última compañía, vamos con MTH. Vamos a ese gráfico mensual, podemos ver también esta compañía claramente alcista. Si trazamos FIBO del último impulso, ¿vale? Aquí tenemos la ruptura de la directriz de los mínimos crecientes, por lo tanto trazamos el FIBO completo y mira cómo el precio se encuentra en la zona de compra del 38-50%. La vela del mes pasado fue una vela con interés comprador. Hace un par de meses ya nos mostró también esta vela interesante, lo que luego no ha tenido continuidad. Pero si en esta zona de acumulación de 4 meses, bueno, quedan 24 días para el cierre de este mes, pero de estos 3 meses y de este inicio de semana del anterior, si detectamos una consolidación que rompe al alza, el posicionamiento largo yo creo que es más que evidente, ¿vale? Gráfico semanal, podemos ver cómo el precio, la media móvil de 200 sesiones la está utilizando muy bien como zona de soporte. Obviamente aquí hay una zona de resistencia que es prácticamente donde ha venido a testear. La vela de la semana pasada fue una vela alcista, la vela de la semana anterior una vela envolvente, y en un gráfico diario sí que podemos detectar por aquí una estructura, ¿no? Unos mínimos claramente crecientes, eso es una zona clara de soporte, una zona clara de compra, y luego por aquí tenemos unos máximos decrecientes, ¿vale? Vemos aquí una pequeña consolidación en gráfico diario, podemos agarrar también esa zona y luego podemos ver como la vela del día martes de la semana pasada es la ruptura clara al alza. Obviamente esto es una zona de resistencia, quizá al precio le cueste superar a primera instancia. Si trazamos FIBO de este movimiento, vemos que el precio se encuentra en pleno retroceso. El día viernes dejó una vela envolvente, por lo tanto el precio puede caer un poquito más, pero vamos a marcar la zona de compra, en este caso el nivel 61 y el nivel 50, ¿vale? También tenemos una pequeña directriz de mínimos crecientes, que el precio pues la puede utilizar como zona de soporte. Entonces, bueno, marcamos esas zonas. Vamos a marcar el primer objetivo, que sería la altura de esta figura, de este triángulo. Lo proyectamos en la clara ruptura y mirad cómo nos da una posible zona objetivo en torno a los 80-81 dólares, ¿vale? ¿Qué podemos esperar aquí? Pues un pequeño retroceso o intentar comprar ya, ¿vale? Vamos a marcar las zonas de compra. Primera zona objetivo. Zonas de compra. Yo creo que el nivel 50 sería el ideal, ya que es un nivel de retroceso de FIBO importante, y la directriz. Pero muchas veces, ya os digo, esperamos una zona muy determinada y luego el precio se queda en el nivel 61 y ya sube, ¿vale? Pero bueno, ¿dónde vamos a colocar el stop? Pues eso depende del trade que queramos hacer. Podemos colocar el stop por debajo de este mínimo de aquí, que sería el mínimo creciente. Podemos colocar el stop por debajo de la directriz de los mínimos crecientes. Si somos mucho más conservadores, colocar el stop por debajo de este mínimo sería, yo creo que demasiado exigente, ¿vale? Entonces vamos a agarrar la
la herramienta, yo voy a colocar el stop de momento por debajo de este mínimo, siempre y cuando deje buena vela, ¿eh? El precio puede hacer un retroceso de todo el impulso, ¿vale? Ya tenemos 2 ciclos, este sería el primero, este sería el segundo, y cuando a veces el precio hace 2 ciclos, suele hacer un retroceso de todo el movimiento completo, ¿vale? Si vemos que en este retroceso no respeta la directriz y no respeta la zona del 38-50%, es probable que lo haga mayor, ¿vale? Entonces tenemos que darle muy bien seguimiento y esperar muy buena confirmación de compra. Pero en este caso vamos a centrarnos como si el precio sí que respetara estos niveles de compra y poner el stop por debajo como mínimo de este mínimo anterior. También lo podemos colocar entre el 0 y el 23, ¿vale? Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Vamos a ir a por el primer target, más o menos $12 por acción. Mira que si colocamos el stop en torno a $3, aquí teníamos un riesgo-beneficio del 4-1, la verdad que me resulta bastante atractivo, ¿vale? Luego, obviamente, si el precio acaba rompiendo esta zona de resistencia, dejadme un segundo, esta zona de resistencia va a estar activando otra figura en consolidación o incluso un doble suelo, ¿vale? Si agarramos la altura de este doble suelo, vamos a la parte más conservadora y la proyectamos en la ruptura, eso nos va a dar otra zona objetivo para el mediano y largo plazo, ¿vale? Por ahí podríamos tener otro movimiento alcista y ahí así que el riesgo-beneficio se dispara, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Yo creo que el objetivo este de los 80, 81, 81,50 se puede cumplir sin ningún tipo de duda. Lo único que habría que esperar es esa confirmación añadida, ¿vale, magos? Así que bueno, estas son 5 compañías las cuales yo le voy a estar dando seguimiento a inicio de semana para intentar posicionarme en compra, ¿vale? Así que nada, dejamos el vídeo por aquí. Recordad que si os gustan este tipo de vídeos los días lunes, donde estamos proyectando posicionamiento en acciones, siempre podéis dejar un like. Si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, me lo dejáis en los comentarios. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal, si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda. Y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy a estar subiendo. Por mi parte es todo, que paséis un feliz día, un saludo magos y chao.